Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de No Culpe, segundo programa de la quinta temporada. ¿No te enganchaste ayer? Bueno, te cuento, nuestros programas están en nuestro canal de YouTube, Canal 9 Televida, podés chusmearlo. Y el de hoy va a estar súper interesante porque la segunda parte de Malargüe. Estuvimos allí, así que un beso gigante a la municipalidad y a todos aquellos que nos recibieron muy, pero muy bien del hermoso departamento. Así que un beso gigante. Vamos a hablar de los mitos y leyendas de distintos lugares de Malargüe. ¿Estás en tu casa? ¿Nos estás mirando? Bueno, quiero que nos mimes en este segundo programa, que nos digas de qué departamento nos estás mirando en este momento en vivo, al 261-316-00. También lo podés hacer a través de nuestras redes sociales. Está nuestro reel en Canal 9 Televida, así que nos comentás: Goga, estoy mirando de las Heras, Guaymallén, Valle de Uco, el Este. Bueno, te leemos. Y ahora sí, señor director, que se abra panel, por favor, porque voy a recibir a mis invitados, que tienen que ver con mis invitados de ayer también. ¿Cómo le va, Rulo? Ay, Mari, ¿cómo en tú? Gabriel Rulo Jofre, autoridad Malehuache, pueblo mapuche. Malahueche. Malahueche. Siempre lo voy a decir mal, sabelo. O sea, Sí, ¿no? hoy vamos a estar acompañando con Ayaleu Fu, que viene acá. Mari, soy Ayaleu Fu. Me decís Mari Mari como hola, ¿no? Sí, Ah, está muy Mari es hola. Me encanta Mari Mari, porque también hay mucha gente del otro lado que no conoce lo que tiene que ver con, ¿cómo se dice? El lenguaje mapuche, el idioma. ¿El Mapudungún. Mapungu. Claro. Ajá. Mapudungún. Yo ¿Cómo se también dice? ¿Me soy- ayudan? ¿Está bien el lenguaje? ¿Está El bien? lenguaje, es el Sí, idioma. sí, es idioma. También soy de Malargüe, siempre estuve acá. Amo tu departamento. ¿Vos estabas en el río cuando fuimos a hacer el informe? Creo ¿Jugando? que sí. Ah, jugando en el río, ¿no estabas? Ajá, estábamos metidos en el río con mi hermano y un amigo. Ah, muy bien. Qué frío que hacía y ustedes están jugando en el río. O sea, los admiro. Ya está. Yo estaba así, viste, con la campera cual tía, viste, los niños jugaban, estaban mojándose ahí, viste. Nosotros ya estábamos en la cabañita. ¿Quieres mandar un saludo a tu escuela? Sí, un saludo a la escuela José Ranco, 16828. Ay, qué bien, sabe de memoria, 16828. Me encanta, ¿eh? Me encanta que lo traigas. Gracias. Ese día que nos metimos al río, Sí. yo no sentía las piernas. Ay, qué lindo. Estaba tan frío que todo el rato estaba... Y después la agarró hipotermia y lo llevaron al hospital. Qué hermoso testimonio, ¿no? Bueno, pero No estás creo, acá. Pero no creo, después te sí. calentaste, sí, Sí, me quedé normal, ahí tomamos la media tarde. Muy bien, Claro, qué rico, ahí me todo encanta. bien. Estuvimos allí, obviamente, en un ratito vamos a ver el informe especial, pero nos recibieron muy bien. He comido como nunca en Comiendo, Malargüe. comiendo. No, ay, qué rico. Voy a recibir también a Roberto Tripolone, historiador Robert. Un placer tenerte. Igualmente, me encanta. Hace mucho que no venías. Hace mucho que no venía. Es que me estabas engañando con cada día, ¿viste? No, ¿viste Estabas ahí que- con cada día engañándome, ¿viste? Y yo viéndote cómo me rompías el corazón. Pero bueno, esto es así. No, pero tenía ganas de venir, hace mucho que no venía. Así Es que verdad. estoy contento de estar acá. Un placer. Y nuestro amigo de la casa, Diego Grilli, escritor mendocino de... Que de todo nunca lo te engaño, que siempre soy Qué bueno, es fiel. verdad, sí, Es sí, sí, verdad. sí. Casi me engañaste, pero te traje de repente. No, soy exclusivo de este programa. sí. ¿Eh? Soy exclusivo de este programa. Claro, sí, más te vale. Sí, más sí, te claro vale. que sí. Con lo que nos divertimos con Diego cada vez que hacemos... Bueno, ahora vamos a hacer San Rafael, pero lo que nos divertimos, Sí, esos sí. viajes son únicos, le contamos a la Únicos, gente. experiencias únicas. Deberíamos hacer un programa del viaje, ¿sí? Del viaje, un backstage del viaje. Sí, sí, tal cual. Y voy a también recibir, ¿no? A Juan Chilaca, hacedor cultural de Malargüe. Juancito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Goga? ¿Cómo están? Muy bien, muy Un bien. saludo para todos ahí en el estudio. Viste que te hacemos trabajar no solamente el sábado, sino también el domingo, ¿viste? Esto es así. Podías explayarte, Juanchi, o sea, podías decir, sí, Goga, la verdad es que lo disfruto, no es un trabajo para mí, podías haber dicho todas esas cosas y la remábamos un rato, pero bueno, no hubo remada, así que hubo un silencio que el productor me está matando, porque no se hace silencio, Juanchi, en televisión, no hay cosa peor que el silencio. Pero bueno, te voy a ir entendiendo. Vamos al informe especial que mi querida gente hermosa que me ha visitado esta noche. Vamos a recorrer nuestro querido departamento de Malargüe y nos encontramos con esto. Bueno, estamos con Gladys en el centro de convenciones, un centro que tiene mucha historia. Gladys,
Sí. Antes, ¿qué era esto? Esto era todo parque, porque lo que tenemos en la parte de adelante era la estancia de Rufino Ortega. Entonces tenemos el molino histórico, tenemos la casona que viene siendo donde está ahora el museo, los artesanos más cultura, era el casco de la estancia. Entonces todo esto era parque. Vemos imágenes que tienen que ver con la cultura de Malargüe, de Mendoza. Exacto. Muy propia de la zona. Sí, sí, sí. Esto es una casita de campo que son muy bajitas, son de piedra, vieron que no tiene ventana. Bueno, un poco el pantallazo de Rufino Ortega, porque bueno, allí obviamente estaba su casa, su hacienda, ¿no? Y una de las preguntas que nos hicimos acá, mucha gente dice, conozco a Rufino Ortega por la calle o por tal cosa, pero realmente la pregunta es, ¿fue genocida? ¿Fue prócer para muchos? Estamos hablando del padre. Recordemos que Rufino Ortega es quien también ayuda a Julio Arroca en la campaña del desierto. Entonces, bueno, ahí empieza como a ver de qué prócer estamos hablando. ¿Es un prócer? ¿Es un genocida? ¿Qué pasa en Mendoza con él? Sé que el hijo quiso limpiarse, ¿no? Félix quiso limpiarse ampliamente porque dijo, todo bien con mi papá, pero no quiero esa imagen. ¿Quién fue Rufino Ortega? ¿Héroe? ¿Villano? Bueno, nosotros... te lo largué así, ¿viste? Sí, ¡Bum! sí, mira, creo que te encanta meterme en quilombo. Me Después me encanta. putean en las A redes. mí me encanta que acá digan todo lo que no pueden decir las escuelas. Claro, sí, totalmente. Bueno, en realidad me parece que nosotros podríamos plantear la situación, poner en contexto en dónde está, cómo actúa, qué hace, para que la gente que está del otro lado empiece a conocer el personaje, si es que no lo conocen. No es un personaje tan conocido, se conoce la calle, ¿no? Se conoce la calle y cuando vos buscas información tampoco hay tanta, ¿no? Entonces, y que después ellos decidan si fue un villano, un prócer, un genocida, que ellos le pongan, si querés, el título que quieran. ¿Verdadero o falso que ayudó Julio Arroca en la campaña Sí, del desierto? claro, claramente. Digamos, es un personaje muy polémico, ¿no? Es muy polémico. Él entra en la órbita política en lo que nosotros conocemos en la historia. La historia nosotros básicamente, o la historia argentina, la tenemos dividida en diferentes procesos, ¿no? Que nosotros acá en diferentes programas siempre hablamos de diferentes procesos, ¿no? Y después de nuestras guerras civiles, después de nuestra guerra civil y de la batalla de Pavón en 1861, comienza lo que nosotros conocemos como a organizar el nuevo Estado. Esta nueva nación que está floreciendo en forma ordenada, la empezamos a conocer y empezamos a conocer un montón de personajes que hay muchas calles, plazas, escuelas, ¿no? Porque es bastante reciente, porque son también los que van a un poco documentar estas historias, son los que van a escribirla. El primero que tenemos es Mitre, y ahora vamos a ver cómo Mitre también está vinculado a estos personajes, que son bastante posteriores. Estamos hablando de las campañas o de la conquista del desierto, que es a partir de 1880, ¿no? O lo metemos en ese segmento. Y pensemos que Mitre ya está mucho antes de eso. De hecho, después del 61 va a ser presidente. Entonces viene la presidencia de Mitre, de Sarmiento, que también va a ser muy polémico con este tema, y Avellaneda, que las campañas o la conquista del desierto empiezan en el final de su periodo presidencial, ¿no? Después va a venir Roca, ¿no? Porque que obtienen una fama muy fuerte por estas conquistas. Rufino Ortega le va a pasar acá. Digamos, el puntapié de inicio para estas campañas un poco va a ser Mendoza, porque hay una zona que se llamaba como el Triángulo de Neuquén, ahora se le dice así, ¿no? Pero que era una zona que había que avanzar. Entonces, empiezan a ver, como hoy conocemos, como los medios de comunicación pueden coaccionar y pueden llevar las cosas para el lugar que quieren. Bueno, esto pasó, ¿no? Mitre, nosotros cuando leemos las memorias de Mitre, que Mitre escribe como la biografía de San Martín en un librazo que hace, que cuando no lo sabemos analizar, nos podemos comer varios baches, ¿no? Varios baches. Pero, por ejemplo, él... para que también empecemos a entender la diferencia entre el prócer, el villano y esto que vos planteaste. Cuando San Martín está por cruzar los Andes
y que va a ser la campaña de libertad, ¿no? Que es, pensemos que estamos hablando en el 17, en 1817, muchos años antes. En el 16 se va a consultar con el lonco de los pehuenches, que es una figura del cacique. Va a ser una consulta, digamos, un parlamento al fuerte de San Carlos, que era como una línea de límite. Empecemos ahora a estructurarnos en estas líneas que van teniendo como un límite, ¿no? Entonces, como esta nación blanca de un lugar y como territorio todavía indígena de pueblos originarios desde esa línea, por más que ya había una avanzada con el fuerte de San Rafael. ¿No? Ya estaba ahí el fuerte de San Rafael. Sin embargo, estos pactos se seguían manteniendo. Rosas también había hecho una campaña en el 33. De hecho, tiene excelentes relaciones después. Incluso va a aparecer un personaje que es, para mí, es grosísimo y me encanta, y que tiene un avance prácticamente como si fuera un Estado-nación, que es Calfulcurá, ¿no? Entonces, cuando decimos campaña al desierto, es como esto vacío. Cuando hablamos de desierto, hablamos como una zona vacía que no lo era. Y cuando Mitre escribe las memorias de San Martín, dice: San Martín va a consultarse con el lonco porque sabe que lo van a traicionar, porque los indígenas son unos traidores. Entonces la gente ya empieza como a tomar estas cuestiones. Esto no es real, digamos. Incluso Miller escribe las memorias y escribe algo totalmente diferente de lo que después va a plantear Mitre. Pero Mitre está en este proceso de estos próceres que dijimos recién, que les molestan los gauchos, los indígenas, ¿no? Todo lo que no eran los tipos de galera o el civilizado, como llamaban ellos. Entonces Sarmiento, de hecho Sarmiento, el padre del aula, como lo tenemos, ya que no estamos en la escuela y lo podemos decir, él en un momento lo dice: hay que matar hasta el niño, estamos hablando de los pueblos originarios, porque lleva el mal en su interior al hombre civilizado. Qué fuerte. ¿No? Siendo presidente. Rulo, fuerte esto. Sí, la verdad que, bueno, poder dialogar sobre estos procesos, nosotros decimos algo así, ¿no? Vos ponés la basurita abajo de la alfombra tanto que en un momento te tropezás, ¿no? Pasás por arriba de la alfombra, te tropezás de tanto que has metido abajo. Si no podemos resolver estos dilemas en el proceso de conformación de lo que hoy día son estas sociedades diversas, plurales, no nos damos la oportunidad, la verdad que vamos a correr con el riesgo constante de tener esas confrontaciones que no han sido resueltas. En este caso, la figura de Rufino Ortega es realmente, no solo, para compartir un poco, no solo era Mitre, sino que hubo un historiador en Mendoza que se llamaba David Hudson, que es una especie de Mitre local. Nosotros decimos, el Mitre de allá es el David Hudson de acá, y el Roca de allá es el Rufino Ortega de acá. Y esas similitudes porque uno ha visto lo de Roca con el traslado hacia la isla Martín García de los loncos, de los toquis, pero acá, según lo que trabajaba Diego Escolar, que para nosotros es muy importante el trabajo que ha hecho, y de hecho nosotros hoy día estamos cerquita del 24 de marzo y con el compromiso del año pasado asumido, conformando una comisión por la verdad, porque el traslado forzado, la apropiación de menores, son hechos reales que se han constatado. El traslado, digamos, ayer hablaba Horacio de Isidro Massa, de un historiador que pudo hacer la historia de Malagro, que es lo más oficial que hay, pero que él convivió porque justamente estaba en esa estancia y convivió con aquellos que habían sido trasladados forzosamente. Entonces, la verdad que es muy importante porque para nosotros, yo recuerdo cuando salían los primeros tiempos, ¿no?, en Malargüe, a preguntarle a nuestra gente, a que nos dijeran, ¿no?, porque el más indio era el que estaba más adentro de la cordillera, ese es el más indio. Entonces había que ir a buscar y siempre había uno más indio dentro de la cordillera o el que estaba en la tapera, y toda esa idea de que lo indio es lo atrasado, todo. Pero después de que uno empezó, de que podía, yo fui docente en escuelas rurales, entonces tuve la oportunidad de ir a charlar en la casa, a profundizar de esa mirada, y no me olvido nunca de una ñaña, una anciana que me decía: ¿por qué? Porque le dicen maestro a todos, indistintamente en el campo, ¿no? El maestro. ¿Por qué, maestro, usted pregunta sobre esto que es tan doloroso en la zona del Manzano? Una de las descendientes de Luisa Yanquinao, que fue la última machi, la última curandera, que eso también hay registro, ¿no?, muy interesante. En los últimos tiempos aparecieron fotos, imágenes de Luisa Yanquinao, y que nos contaban toda esa otra parte de la historia que fue, para nosotros, es una traición enorme. Rufino Ortega se establece
Y fue la creación de Malargüe de 1886 que hablan, duró muy poco tiempo porque básicamente había una pesebrera y hicieron una capilla, porque Claro. como no había misioneros hizo una capilla. Pusieron un registro civil, entre comillas, ¿y para qué hizo eso? Creó un departamento para ser nombrado diputado y después poder venir acá a Mendoza y a participar en ese momento de la democracia. No era como ahora, entonces solamente podían ir los electos ahí a estar, y después terminó siendo gobernador de Mendoza, ¿no? Entonces fue una maniobra política muy elaborada en su momento para generar todo eso, para conseguir. Y después Malargüe desaparece y nuevamente es distrito de San Rafael hasta el año 50. Entonces, es un misterio de la historia que no es tan misterioso, digamos. Es un movimiento, una manipulación política. Y esto es importante entenderlo, porque si nosotros nos tapamos esas verdades, entonces, y hoy día reclamamos que un político sea puro, casto y todo lo demás, veamos todos esos antecedentes, ¿no? Creo que también estaría bueno ahí marcar que esto que veníamos diciendo recién, de las diferencias de próceres que admiramos y la diferencia de cómo actuaban otros personajes, Claro. es que avanzan, Claro. ¿no? Avanzan Es. cuidando intereses generalmente ajenos, Claro. primero eso, y que un poco lo que estaba comentando él de toda esta movida que hace Ortega ahí, pensemos que estaba aprobado por la sociedad del momento. De hecho, que él sea gobernador un poco es el premio Claro. a estas campañas. Que Roca sea presidente es por la fama que le arrastra la campaña, la conquista que hablan ellos, ¿no? Entonces, también ubiquémonos en el tiempo-espacio Obvio. y que la gente está probando estas situaciones y cuánto le llega, ¿no? Porque esto de los hombres que eran los que enfrentaban, porque los hombres eran los que iban a luchar, después de lo que iba quedando, mujeres, niños, ancianos, apresados, trasladados. Incluso acá sabemos que en la estancia de Rodeo tenía un montón de gente laburando que eran del sur, ¿no? Entonces es un personaje Polémico. súper Dejamos polémico. ahí. Sí, seguimos. Juani. Ya vamos a seguirlo desentramando, lógicamente. Tenemos un Juani, rato ¿estás largo. ahí? Juani. ¿Escuchas, Juani? No escucha. Sí. Ah, Estoy perfecto. escuchando. Juani es tímido, ¿viste? Me está costando, Juani. Pero después lo dejás y Claro. arranca. Juani, me está costando, Juani. ¿Qué te pasa, Juani, hoy? ¿Qué te pasa el domingo, Juani? ¿Qué te pasa el domingo? Mirá. Estoy escuchando atentamente. Bueno, vos trabajaste allí, digamos, en la estancia de Rufino Ortega, lo cual obviamente es el museo. ¿Cuál es la perspectiva de la gente, ¿no? Que iba allí? ¿Conocía quién era Rufino Ortega? ¿Quería conocer? ¿No le interesaba? ¿Es un personaje popular, no popular, según tu perspectiva? Bueno, mira, yo creo que acá, si uno recién hablaban de los distintos gobiernos, ¿no? Desde Bartolomé Mitre hasta Roca, ¿no? Y hay que tener en cuenta que si uno tuviese que explayarse en cada uno de esos temas, da para decir, ¿no?, que desaparecieron algo así como 200.000 personas en esos gobiernos, ¿no? Y si uno entra a ver cuánto nos han metido con eso de la conquista del desierto, ¿no? Hoy Malargüe sigue teniendo 0,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Creo que si eso no define lo que se decía de que había que poblar la Patagonia y todo lo demás, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos marcar? Por supuesto que si vos me estás preguntando con respecto a la casa, a lo que es el casco de la estancia Cañada Colorada, ¿no? Por supuesto, cuánta sangre habrá corrido ahí, ¿no? ¿Por qué? Y porque si tenemos en cuenta en la época en que Ortega se va quedando con estos campos, ¿no?, que primero pertenecieron al creador, por decirlo de alguna manera, de la Villa del Milagro, que fue otro militar que integró también la primera conquista del desierto, que fue la de Rosas, ¿no? Rodríguez, él, por eso es que en Malargüe se dice crea la Villa del Milagro, ¿no?, que después desaparece y bueno, y va a aparecer Ortega en escena. Nosotros, si tuviéramos que hacer claro el ejemplo de que uno a otro, ¿no? Cuando Rodríguez estaba muriendo, Ortega estaba naciendo.
Claro. Y después, todos los intereses creados que siempre el general Ortega ha tenido en toda la provincia. Por algo es que tenía Maipú, Rivadavia, Malargüe, ¿no? Y cuando uno ingresa a esa casa que vos me preguntabas, que es el casco de la estancia Cañada Colorada, la Orteguina, vos ves que sobre la parte del ingreso hay un logo que es una moneda. Eso te está dando una idea de quién fue el que estuvo en ese lugar. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un monopolio, ¿no? Cómo se manejaba a la gente. No solamente a nuestros hermanos originarios, sino a todo aquel que cayó en las redes de ese momento. Entonces vos fíjate, ¿de qué te dice cuando empezás a hablar del territorio? ¿Ah? Y el territorio de Ortega que se adjudicó en el 74, va a estar marcado por eso, ¿no? Claro. Si vos querés trabajar acá adentro, bueno, yo te pago con una moneda que es propia y vos no podés hacer otra cosa que estar dentro de ese territorio como esclavo. Creo que eso, sin ir más lejos para no explayarme demasiado con el tema, te está marcando muchas cosas, ¿no? Total. Por un lado, hay algunos que, por supuesto, lo quieren adjudicar al progreso, a esa cuestión de avanzar a través del tiempo, pero nadie cuenta todo aquello que tuvieron que pasar nuestros hermanos habitando en estas zonas, ¿sí? Porque hoy en día el paisaje es impresionante, los lugares son fabulosos, ¿sí? Pero ha habido cuánto tiempo ha sido defenestrada la población, ¿no? A través de ataques desde, por decir, dar una fecha, 1658 en adelante, ¿no? Y bueno, y siempre diciendo, pero son los malones que avanzaban hacia tal lugar. Pero nadie cuenta de que si esos malones se producían, era porque simplemente la gente se quería defender, no quería terminar de perder todo aquello que había tenido siempre. Y entonces llegaba el blanco, ¿no? Y decía, bueno, este pedazo de terreno es mío. Y resulta que nosotros no vemos eso como algo comercial, ¿no? Como en la actualidad. O sea, sino que nadie es dueño de la tierra, como nadie es dueño del agua, del aire y todo lo demás, ¿no? Entonces creo que todo eso tiene que verse involucrado para poder decir de quién estamos hablando. Y si contáramos anécdotas de Ortega, bueno, creo que hay mucha tela por cortar. Y simplemente, ¿no? El hecho de decir que integró la conquista del desierto, pero antes de integrar la conquista del desierto, él ataca a un cacique que no lo estaba atacando a él, sino que era Udalmán, ¿no? Y lo ataca con una cantidad de soldados, y claro, no dejan a nadie. Y él dice que arrestaron a una cantidad de gente, pero simplemente los atacaron cuando nadie esperaba que se hiciera. Entonces, así como eso, bueno, tendríamos que analizar muchos otros temas, ¿no? Muy bien, qué picante que está. Mirá que yo le estaba retando a Juanchi. Juanchi, ahora te callas. Le estaba retando porque no habla y me habló todo, ¿viste? Me largó de una absolutamente todo. Vamos al siguiente informe especial y seguimos con esta charla maravillosa. A ver. Bienvenidos al Museo Regional Jorge Luna. Ahí está, muy bien. Todo completo, me lo dijo. Sí, obvio. Contame un poco acerca del origen de este museo. ¿Por qué se inició? ¿Qué tiene este museo? Mira, el museo, vamos a comenzar por las instalaciones. El museo cuenta con 4 salas. Bueno, estamos en la sala de historia regional con Lili. Lili, quiero saber todo. La verdad es que estoy mirando todo esto y todo es histórico, todo es historia de Malargüe. Toda historia de Malargüe. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Liliana y esta es la sala de historia regional, ¿sí? Van a notar que esta sala es un poquito diferente a las demás, ¿por qué?
Siempre le comento al turista que esta sala, que este museo antes era una estancia, que fue la primera estancia que se construyó en el departamento, estancia La Orteguina de Rufino Ortega. ¿Quién fue Rufino Ortega? Fue un militar de alto rango y también fue gobernador de la provincia de Mendoza, ¿sí? Y esta sala conserva el casco original de la estancia, ¿qué quiere decir? Piso original, techo original que es de jarilla, coirón y álamo, y paredes originales que son de adobe o también conocidas como las de barro. Y aquella cocina que se encuentra en aquel sector es la cocina original de la estancia. Lleva aproximadamente casi 150 años en este lugar. Representamos un poquito en este sector lo que es la cultura del departamento, ¿sí? Lo que utiliza el puestero día a día. Muchas gracias, Lili. La estancia de Rufino Ortega. Bueno, allí veíamos, ¿no? Un poquito lo que tiene que ver con este misterio de este personaje histórico. ¿Está bien? Entiendo que es muy paradójico lo que se da en ese lugar, en la estancia de Rufino Ortega, porque él que participó de la conquista del desierto y del exterminio de alguna manera de comunidades aborígenes, hoy su estancia funciona como un testimonio de todo lo que pasó por Malargüe, ¿sí? Desde los dinosaurios, los pueblos originarios, hasta esta figura controversial que representa a Rufino Ortega. Rufino Ortega estuvo colocado allí, en Malargüe, donde de alguna manera estableció su base de operaciones para exterminar aborígenes, para hacer más amplios los límites fronterizos de Argentina en concordancia con las ideas de Mitre, de Sarmiento, de Avellaneda, de delimitar de alguna manera el territorio nacional. Esta estancia conserva elementos de todas las épocas que históricamente Malargüe destaca, ¿sí? Y la verdad que de Rufino Ortega, de este personaje malicioso, sí hay muchas leyendas y mitos totalmente horrorosas y espeluznantes que tienen que ver con cómo eliminaba a los aborígenes. Con lo nativo, con lo autóctono del lugar, ¿no? Y cómo coaccionaba. También hay unas historias que son tremendas. Sí, digamos, cómo coaccionaba no solo con pueblo originario, sino cuando necesitaba algo. No tenía límites, claro, de alguna manera. Claro. Sí. Era como que te apretaba, vos sentías que era una amenaza que iba a ser vos el siguiente. Exactamente. Entonces, todo a fuerza de sangre, sí, claro. Todo a fuerza de violencia de alguna manera, pero fue un personaje clave en la extensión del territorio nacional. Hay que ver también las dos campanas, ¿no? Total. Y entender el contexto. Juancito está acompañado de mi amiga cuando fui a Malargüe, que nos hizo el recorrido, ¿no? Por la estancia de Rufino Ortega. ¿Con quién está, Juanchi? No me acuerdo ahora el nombre, pero la amo. Beatriz era, la amo. Hola, Beatriz, me muero. Qué linda Beatriz. Mi amiga Beatriz, es mi amiga. Nos hicimos todo. ¿Es tu esposa? Hola, linda. ¿Es tu esposa? No, somos amigas. Ella quedó en el lugar mío. Yo hace 1 año y medio ya que estoy jubilado. Entonces ella quedó en el cargo que yo ocupaba. La usurpadora, Beatriz. La usurpadora es. Está con el serrucho atrás. No, quiero mandarle un beso a Beatriz, que nos atendió muy bien. La verdad es que hermoso el lugar. Así que, Beatriz, un beso gigante, de verdad. Fuimos muy queridas en ese departamento. Así que gracias, Beatriz. Un placer enorme, ¿no? Juan, quiero ir con vos porque la pregunta, vos sabés que la tengo como rodando esto de si el malargüino, ¿está bien? Malargüino, ahí está. Malargüino conoce realmente quién fue Rufino Ortega. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Decime. Hay cosas que muchos malargüinos que no hace tanto tiempo ni siquiera conocen. A ver, Rufino Ortega, el busto que veías hace un rato, estaba colocado en la avenida San Martín. Era como algo muy chocante, ¿no? Rufino Ortega era como que reemplazaba a San Martín en la avenida. Cuando vos entrabas a Malargüe, te encontrabas con Rufino Ortega. Y después de mucho luchar, se trasladó. Fíjate vos que yo siempre digo, se juntó con el compadre, porque Roca era compadre de Rufino Ortega, el padrino del hijo mayor. Entonces, ¿qué pasa? Se juntaron, porque ahí lo pusieron al busto de nuevo. Y bueno, cuando yo me jubilo, trasladan ese busto al casco de la estancia Cañada Colorada, ¿no? O sea, entonces a mí me habían dicho,
por ahí hay cosas que no te van a gustar. Dice, pero bueno, son parte de la historia. Total. Y yo creo que si uno tiene en cuenta, ¿no? Este gran territorio que es Malargüe, ¿sí? Y cuántas cosas ha dado y sigue dando para todo el país, porque si uno se pone a hablar de él, tenemos desde lo más importante que pueda estar bajo tierra hasta todo aquello que anda caminando por arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que si tenemos que hablar de estos temas, siempre vamos a caer en lo mismo. O sea, aquellos que defendemos a nuestra cultura. Está bien, si yo tengo que hablar con la Junta de Estudio Histórico de la provincia de Mendoza, estoy seguro que me van a decir que Ortega era uno de los 10 gobernadores más progresistas de la provincia de Mendoza. Ah, mira. ¿No? Pero claro, si uno ve y analiza quiénes eran integrantes de la Junta de Estudio Histórico de Mendoza hace algunos años, eran parte también de descendientes de quienes integraron la conquista del desierto, en muchos casos. Entonces, bueno, uno siempre tiene que analizar las cosas de la mejor manera posible. Pero hay que tener presente también, ¿no? Cuando uno habla de Ortega, no solamente de Ortega, uno habla de Ortega porque es la cabeza visible, por decirlo de alguna manera, de lo que fue la Cuarta División, ¿no? Sí. Expedicionaria al desierto, como se decía. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de otros que vinieron, yo siempre digo que hay como los cerebros de la conquista del desierto, que no son ni Roca ni Rufino Ortega, ¿no? Sino que era Jos o Lascuaga, topógrafos, e inclusive algunos de ellos alemanes, ¿no? Traídos exclusivamente para ver distintos lugares. Y por eso es que a veces uno se pregunta los apellidos tan raros que tienen algunos, ¿no? Y son supuestamente argentinos atacando a otros argentinos, o como se le quiera llamar, digamos, si tenemos en cuenta que a veces se choca con eso de que el originario no tenía un lugar llamado Argentina, tenía un territorio, ¿no? Pero bueno, si volvemos a eso, ¿cuántos de ellos han sido el cerebro? Yo hace poco participé con un integrante del CONICET en un estudio de las fotografías de los dibujos de la conquista del desierto, que son muy interesantes para analizar, porque uno puede ver todo aquello, ¿no? Cuando se ataca a una persona, siempre se lo justifica de alguna manera, pero nadie dice lo que hay en el trasfondo de todo eso, ¿no? Entonces uno veía, qué sé yo, la cordialidad con que se recibía a los militares y de repente todo se transformó. Entonces no era tan cierto que en todos lados atacaban y todo. No, simplemente a veces lo recibían de una forma muy amable, y hay anécdotas en todo el país de esto, ¿no? Y después era como para sociabilizar y después, a tradición, digamos, terminar con lo que había. Perfecto. Me diste obviamente pie para hablar de nuestros pueblos originarios, que este programa ama hablar de esto y ama, ¿no?, mostrar la esencia de nuestra querida Mendoza, que tiene que ver justamente con los mapuches, y también conocer un poco sus costumbres. Así que tenemos un informe especial donde vas a conocer un poquito más de esta cultura que llevamos en nuestra sangre. Mira. Estoy aprendiendo, ¿sí? Esto se llama Cultrum, se llama. Y antes de saber qué es, voy a hablar con él, ¿sí? Con el invitado, con quien nos va a enseñar acerca de su cultura. Estamos en Malargüe, específicamente en los muelles, ¿es así? Federico, sí, estamos en Malargüe, le decimos nosotros, que es como se pronuncia en lengua mapuche más tradicional, que es el lugar de los castillos de piedra. Y como verán, tiene mucho que ver. Estamos en un castillo de piedra. En una ruca, que se traduce como casa de piedra, para que vean el entorno. Yo soy Gabriel Jofré, soy huerquén de la organización Malargüeche. Mi tarea es ser el responsable de llevar el mensaje, las relaciones también, entre las distintas comunidades, familias, entre las distintas personas. Y en ese rol me toca en muchos casos llevar adelante
tareas con respecto a las situaciones de cada comunidad, de algunas personas, pero también de ir a encontrarme con, por ejemplo, comunidades de otros territorios, de Neuquén, de Río Negro, de Chubut, de La Pampa, e inclusive de otros pueblos indígenas del norte, ¿no? Del noroeste, argentino, no sé, Diaguitas, Com, Huichi, Pilagá. En esa tarea uno tiene que tener también una formación o una capacidad de poder contar su territorio también. Entonces, parte de lo que me toca es tener una formación, si se quiere, académica, una formación para relacionarme socialmente, pero por el otro lado también poder ser leal y poder responder a lo que los relatos de la gente de este territorio comentan, ¿no? O sea, cómo proteger nuestro territorio tiene que ver con cómo proteger también a la gente que ha vivido y que de alguna manera es la que sigue reproduciendo y reproduciendo durante miles de años esa cultura. Bueno, quisieron apagarlos, quisieron que no existieran, ¿no? Conquistarlos. Quisieron conquistarlos, quisieron cambiar sus culturas, su identidad. Sin embargo, que hay que reconocer la resistencia, la perseverancia, la conducta que tuvo esta comunidad para permanecer vigente durante mucho tiempo, pese que a la gente con mayor poder en nuestro país no le agradaba la identidad que tenía que ver con nuestra querida Argentina, ¿no? Fedey, te estábamos hablando ayer un poco en casa, un poco cómo poder transmitir qué es esto de la cultura mapuche. La cultura mapú es tierra y che gente, pero profundamente es ser humano en el territorio, en un territorio que tiene una relación completa, integral. El camino del mapuche, de ser un mapuche, es el camino hacia el reche, hacia la profundidad. El re se utiliza parecido al castellano en el sentido de profundizar esa idea, ¿no? Por ejemplo, un espacio ceremonial se llama rehue. Hue es lugar, como Malalhue, y re es el lugar a donde nos renovamos. Esos rehues son elementos que no son parecidos a otra cultura, a otras culturas indígenas, sobre todo de América, por ejemplo. Quizá, inclusive los amazónicos también corren ese mismo estigma, que es que tu elemento, tu templo, no es una estatua, no es un edificio, sino es la misma naturaleza. Por eso, por ejemplo, persistir Malalhue es algo que no han podido taparlo, digamos, no intentaron llamarlo, no sé, Villa del Milagro, Beltrán, Perón, terminó siendo Malalhue. Y es muy profundo eso, o sea, es poder plantear de alguna manera la trascendencia que tiene ese espacio, ese lugar. Eso es la cultura persistiendo. Entonces, por más que vengan e intenten aniquilar, hay una transmisión mucho más profunda. Ahí es el mismo territorio el que habla. Entonces, esa es la paciencia con la cual nosotros también nos paramos hoy día, y a pesar de un intento de cuando nos reunimos el año pasado en toda esta ola de intento negacionista, todo, nos juntamos y la gente decía en un raún ahí, bueno, habían diputados que habían ido para allá, nos juntamos varios, y decía, nuestra gente mayor decía, pero hay que quedarse tranquilo ahora. Y era como tranquilo, nos están haciendo de todo. No, hay que quedarse tranquilo. Hablamos con los de Neuquén, con los de Río Negro. Hay que quedarse tranquilo, hay que dejar que esto pase porque esa es la forma en que se manejan. Pero nosotros, con nuestra profundidad, tenemos que dejar que pase el tiempo y que vuelva nuevamente el ciclo y a ver cómo estamos. Eso, digo, es común en la mayoría de los pueblos que hacen eso. En el caso del pueblo mapuche está esa relación con el territorio, esa profundidad que nosotros sabemos que estamos en todas partes y que va a aprender en los pichiqueché, que va a aprender más adelante y que vamos a tener un montón de huenui, decimos. Nosotros diferenciamos el huinca, que es el invasor, del huenui, que es el amigo que viene de otro lado. Y cuando transmitimos estos conocimientos, esta forma de ver las cosas, siempre hemos sido culturas del encuentro. El espacio siempre ha sido, o sea, esto que intentan plantear de que hubieron esas disputas, la verdad que es una síntesis muy macabra porque en realidad un huiliche se diferenciaba de un pehuenche por cómo pisaba, si pisaba con el talón o con el empeine.
pero aparte porque es de los pehuenes, de la zona donde están los pehuenes, o los huiliches de la zona del sur, o los picunches de la zona del norte, o los leufuches de la zona donde están los ríos. Entonces, se manipuló, se distorsionó, se intenta poner todo en un ambiente bélico, y nosotros vamos a insistir en que somos una cultura del diálogo. O sea, no hay nada más importante para la cultura mapuche que saber transmitir, que saber encontrarse con el otro y conversar horas si es posible, que es lo que a veces no podemos, ¿no? ¿En qué momentita? Todas esas voces que de alguna manera no fueron escuchadas, y volvemos al caso de Rufino Ortega, ¿no? Que no tuvo en cuenta esta escucha, esta sabiduría, esta conexión con la naturaleza, que directamente arrasó con eso, y es el encargado de perpetuar mitos horrorosos acerca de las matanzas que realizó bajo su gestión, ¿sí? Pero de alguna manera creo que Rufino Ortega se empapó, ¿sí? Con la cultura que estaba destruyendo, porque después de su gobernación, o durante el tiempo en el que fue gobernador de Mendoza, dio un puntapié inicial muy grande, muy importante para la creación de la ley de aguas, de la administración del agua, que es tan importante para la zona de Mendoza. Esperemos que todo lo malo que haya hecho lo haya podido como revertir de alguna manera con la creación de estas leyes que de alguna manera nos enseñaron esto de conservar el agua, que también es como una voz que transmiten los pueblos originarios, ¿sí? Que no son diferentes al ambiente en el que vivieron y en el que viven. Roberto. La verdad que era muy importante lo que estaban diciendo, me encantó. Sí, yo medio que me quedé pensando en el graph de recién, por ejemplo, de prócer o genocida, yo diría etnocidio, ¿no? Porque había un objetivo que no eran cualquiera, ¿no? No era arrasar con cualquiera, sino que era una etnia, claro. Claro, era arrasar con la Patagonia y con lo que estuviera en pie en la Patagonia. Eso por un lado. Y bueno, después lo que hablaste me encantó. Me encantó. La simpleza con lo que lo dijiste y poder conocer un poco profundo. Yo he tenido la suerte de ir, de charlar y estar con comunidades. Y a veces somos tan iguales, pero a la vez tan ajenos también, ¿no? Es como que nosotros cuando que por ahí somos más ñoños, el libro, viste, que estudiamos y qué sé yo, y cuando pensamos a Sarmiento como un gran prócer y que escribe Civilización o Barbarie, pensemos que estos son los civilizados, ¿no? Entonces, ¿qué sería la barbarie? Sí. Claro, ¿no? Entonces, si los civilizados mataban. Si los civilizados arrasaban con mujeres, niños, violaciones, ¿no? Y era tremendo porque, digamos, no solo pasa acá, también me parece que es un periodo. Es el periodo, porque después de las guerras civiles, donde se había fraccionado entre unitarios y federales, sabemos que muchos batallones indígenas colaboraron con los federales, ¿no? Porque tenían cuestión en común, porque habían dialogado, porque se habían puesto de acuerdo. Y también sabemos que cuando entran en la gobernación tanto Mitre, Sarmiento, Avellaneda, tenemos la guerra, ¿no? Contra el Paraguay, algo que va a ser clave, que no lo hemos hablado ahora, pero es tremenda también, digamos, como para entender que operan de esta manera. Y después la avanzada contra los caudillos provinciales, como para... Y ahora pensemos que también era diferente, porque antes era una guerra entre caudillos, ¿no? Ejércitos de caudillos, y ahora es un Estado-nación con un ejército profesional conformado contra caudillos, digamos, contra una persona con gaucho que defendían sus intereses provinciales, que defendían su autonomía, su gente, su pueblo, sus formas, ¿no? Entonces, Buenos Aires, su forma de crear una nación es un poco arrasando las otras naciones, ¿no? Porque cuando leemos las particularidades, tanto decimos, bueno, de esta línea imaginaria de la Patagonia hacia el sur, con todos los pueblos, cuando leemos lo que sería el litoral o la parte alta o norte del litoral, que no querían ir a pelear contra los paraguayos porque se sentían más identificados con ellos que con Buenos Aires, ¿no? Cuando las avanzadas también en la zona donde estaban en Mocoví y qué sé yo, de otros pueblos que resisten la avanzada porteña, digamos, porque ellos se sienten más identificados con otra cultura, digamos, el norte de la Argentina actual,
se sentían más identificados con lo que conocimos como el altiplano. Para ellos, mirar al norte era Bolivia, era el Perú, esa era su identidad, no era la identidad porteña. De hecho, todavía los porteños medio que lo siguen marcando. Total, ¿no? perfecto. Lo siguen marcando. Me tengo que ir al corte, si no el productor me va a matar. Mira, me dice, Goga, tenemos corte y corte, ya venimos. Qué lindo. Este es un momento un poco más relax, ¿no? Porque venimos de una tensión. Hoy fue un personaje polémico. Bueno, hablamos de una comunidad también que la viene luchando desde siempre. Así que me encantó tenerlos a todos ustedes esta noche acá y compartir tanto conocimiento. De verdad, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias. Ahora tengo que despedir a Juancito. Perdón, todavía seguís ahí. El productor te mantiene ahí. ¿Hasta qué hora lo va a mantener el productor? Chao, Juancito. Muchas gracias por todo y bueno, hasta cualquier momento les agradezco la invitación. Chau, Juancito, mi corazón, me encantó. Ya vamos a conocernos cuando volvamos a Malargüe. Gracias, Rulito. Gracias, Robert. Gracias, Diego. Un placer tenerlos esta noche de domingo. Y recuerden que nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 23:30 en la pantalla de Canal 9 Televida. El próximo sábado, 23:30. Pero quiero que lo cierre él, mi pequeño invitado. ¿Te puedo llamar Ayla? Sí, no hay problema. Me gusta como porque es como que es complicado todo tu nombre, ¿no? Entonces yo te lo reduzco a Claro. Ayla. ¿Puedo Ayla? Sí. Mucha gente me dice de muchas maneras como Aya, Ayeleu. Tengo una prima que su primo también se llama un poco parecido, Ajax, y me dice de la misma manera. Muy bien, ¿vos vas a defender tus raíces? Sí. No, como que sí. Esto no lo esperaba No por el no conozco mucho yo. Pero vas a defender siempre a tu comunidad. Sí. Eso, la llevas en la sangre. Ujú. También le quería mandar un saludo. Mande. Porque yo esto le conté que venía a mi seño. Mande, señor. ¡Mua! Entonces le quería mandar un saludo a mi seño Joana y a mi seño Mónica. Muy bien, besos para todos. Gracias por acompañarnos. Pasaron estos 2 programas de No Culpes. Estamos totalmente emocionadas, contentos, felices. Gracias a ustedes por hacer posible que No Culpes llegue a la 5ª temporada. Gracias, Malargüe, por atendernos tan bien. Fuimos muy felices en ese departamento y vamos a volver. Gracias por acompañarnos. Que sean muy, pero muy felices. Chao.